El tema de hoy se llama Más cerca de lo que piensas. Dile al que está a tu lado, está más cerca de lo que piensas. Diga conmigo, más cerca de lo que piensas. Lucas 24:13, versión de la Biblia, Dios habla hoy. Dice, aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Diga conmigo, Emaús. Para ponerla en contexto, Emaús es un sitio espectacular. Estoy hablando como de la radio. Es un sitio espectacular, Emaús. Es un sitio conocido por sus aguas termales. Era un sitio de descanso y de relax. Emaús, el mismo nombre es lugar de aguas calientes. Era un sitio donde la gente, los romanos y toda la gente iba allá a meterse en las piscinas, en el agua caliente. Todos, ¿a quién no ha ido nunca quién ha ido alguna vez a un sitio termal? Espectacular, ¿no? Delicioso, te relajas, es un lugar espectacular. Diga conmigo, ¿ese era Emaús? Ese era Emaús. Eso era Emaús. A unos 11 kilómetros de Jerusalén, venían de Jerusalén. Y iban hablando de todo lo que había pasado. ¿De qué iban hablando ellos? De lo que había sucedido, de la muerte de Jesucristo. Y mientras conversaban, verso 15, y discutían, se imagino que iban hablando, ¿no? Recuerde, son discípulos. ¿Son qué? Es gente que conoció a Jesús. Diga conmigo, yo conozco a Jesús. Y ellos discutían. Ellos discutían. Y Jesús mismo, ¿quién se les acercó? Jesús, diga conmigo, se le acercó Jesús. Ahora, mira al que está a su lado y dígale, Jesús está cerca de ti. Más de lo que tú piensas. Cuando tú estás en el teléfono mirando lo que estás mirando, guess what? Jesús está cerca de ti. Tu esposa no se da cuenta, pero Jesús está viéndote exactamente lo que estás haciendo. Cuando haces lo que tengas, cuando hagas lo que hagas, sea lo que sea que estés haciendo, mira al que está a tu lado y dile, míralo así. Dile, hay una serie en Colombia hace muchos años, a mí me fascinaba la serie. Hoy en día la veo yo, qué cosa tan aburridora. Pero me fascinaba por el misterio, todo lo que tenía. Se llamaba Alguien nos mira. ¿Alguien se la vio? Era de un animal, era un alien, una cosa extraña. A mí me fascinaba esa serie. Alguien nos mira. Una de las cosas que más cambió mi vida, aunque uno tiene la tendencia de olvidarlo, porque como aprendimos la semana pasada o hace 2 semanas atrás, se nos olvida. La semana pasada se nos olvida. Una de las cosas que más transformó mi vida y una de las cosas que puede transformar más la vida de cualquier ser humano es reconocer, es tener la revelación de que Jesús te ve, de que Jesús está cerca y que sabe lo que estás haciendo, sabe lo que estás mirando, sabes lo que estás pensando. A diferencia del diablo, el diablo no puede ver. Cuando el diablo se aparece en algún lado, él está ahí. Pero él no está allá y acá y allá. Él está en un lugar específico porque no es omnipresente. Tampoco sabe ni siente lo que tú tienes. Es mentiroso y con mentiras te saca la verdad o te saca lo que hay en tu corazón. Él no sabe, ¿sí? Él manda demonios y él manda huestes de maldad, ¿cierto? Y cosas que él manda. Y esa es la manera en que él se hace presente en todo el mundo. Con personas, con animales, con cosas. Pero el Señor es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Está en todo lugar. Él está aquí.
Nos vamos de aquí, Él está allá. Nos vamos al cielo y hasta allá. A la tierra y hasta allá. ¿De dónde podremos huir de la presencia de Dios? No podemos huir. A ningún lado podremos ir. Tú puedes irte a donde quieras. Te puedes saltar todo lo que tú quieras. Nunca vas a poder escapar de Dios porque ya te compró. Tú eres de Dios. Diga conmigo, yo soy de Dios. No te puedo, dígale, no me puedo escapar. Y Dios ve. Y Él sabe lo que tú estás haciendo. A escondidas, en las noches, en las madrugadas, en tu trabajo, con aquella chica, con aquel chico, con aquel dinero, con aquella cosa, con esto. Él sabe, Él lo ve. Diga conmigo, Él me ve. Mientras conversaban, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Ellos veían a alguien, pero ellos no sabían que era Jesús. Algo les impedía darse de cuenta de quién era. Y Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Y se detuvieron tristes. Quiero comenzar con una verdad que puede sonar simple, pero que es profundamente seria. Jesús puede estar más cerca de lo que piensas. Y aún así, tú no puedes estar viviendo. Tú puedes estar viviendo como si Él estuviera lejos. Eso es lo que hace este pasaje tan fuerte. Eso es lo que esta palabra nos quiere traer hoy. No estamos hablando de personas incrédulas. No estamos hablando de gente indiferente. Estamos hablando de discípulos. De gente que conocía a Jesús, gente que había caminado con Jesús, gente que había oído la voz de Jesús, gente que sabía de sus milagros, que sabía de sus enseñanzas, que conocía su autoridad. Y aún así, cuando Jesús caminó con ellos, no los reconocieron. Y esto es fuerte, porque esto significa que podemos conocer el lenguaje cristiano, podemos aún así, conociendo el lenguaje cristiano, viniendo a la iglesia, no discernir a Cristo. No discernir a Cristo. No distinguirlo. No saber que Él está. Y esto es muy, pero muy fuerte. Puedes conocer las historias bíblicas y aún así no reconocer a Jesús en tu proceso, en el proceso que estás viviendo. Puedes estar caminando, seguir viniendo a la iglesia, seguir hablando de Dios, pero por dentro estar viviendo como si Él no estuviera ahí. Y eso es lo inquietante de este texto, es que Jesús está presente. Jesús está cerca, Jesús está involucrado, Jesús está ahí, está hablando, está caminando con ellos, pero ellos no lo saben. Y como ellos no lo saben, muchos de nosotros tampoco lo sabemos. Vivimos nuestras vidas como si eso no fuera una realidad. Y tengo una pregunta para ti. ¿Está Jesús cerca? Pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿está Jesús cerca? Ahora, quiero decirte algo. Esa pregunta, aunque es muy buena y es valiosa, no es la pregunta que necesitamos hacernos. La pregunta que necesitamos hacernos es, ¿por qué una persona puede tener a Jesús tan cerca y aún así vivir como si no estuviera cerca? Y aún así no reconocerlo. Esa es la pregunta que necesitamos hacernos en esta mañana. Y uno no viene a la iglesia para sentirse mal. Y uno no viene a la iglesia porque uno dirá, pues pero es que uno va allá y uno no recibe no golpes. No. Es una reflexión, porque necesitamos reflexionar. Cuando el corazón se llena de tristeza, de desilusión, cuando el corazón se llena de conclusiones equivocadas, podemos empezar a interpretar la vida sin la revelación de Dios. Y una vida sin la revelación de Dios siempre termina alejándose del propósito de Dios.
¿Por qué vivimos las vidas sin propósito? Porque estamos interpretando nuestra vida sin la revelación de Dios. Y esto nos lleva al primer punto de los que le voy a regalar 3. Cuando pierdes la revelación, y me refiero a la revelación de Dios, de Jesús, te alejas del propósito buscando alivio. Diga conmigo, alivio. Alivio. ¿Qué es alivio? Alivio. ¿Qué es el alivio? Vacaciones. Playita. Relax. Algo superficial. El texto dice que ellos iban camino a la aldea llamada Emaús, les dije al principio. Y este detalle no es pequeño. No lo es. Jerusalén es el centro del cumplimiento de la palabra, del propósito de Dios. Jerusalén es el lugar donde había ocurrido la cruz. Jerusalén es el lugar donde Dios estaba escribiendo una historia. Jerusalén representa el escenario del cumplimiento del propósito. Y ellos estaban, ¿qué están haciendo? Se están alejando de Jerusalén. Se están yendo del lugar donde está el propósito de Dios. Se están alejando y no se están acercando al lugar donde Dios está obrando. Se están alejando, se están moviendo en dirección contraria. Pregúntale que está a tu lado. ¿Y tú te estás moviendo en dirección contraria o te estás moviendo en dirección al propósito de Dios? Esto revela algo importante del corazón humano. Escuchen, cuando uno deja de entender lo que Dios está haciendo, empieza a moverse a lugares que ofrecen solo alivio. Cuando uno deja de entender lo que Dios está haciendo, empieza a moverse hacia lugares que le ofrezcan ¿qué? Alivio. Espíritu Santo, te pido que hoy nos reveles tu palabra, Señor. Revélanos tu palabra. Que no haya distracción, que no haya nada que nos impida, Señor, recibir tu palabra en esta hora. El diablo ha venido para robar, para quitar tu atención de nosotros, Señor. Nuestra atención de ti, amado Señor. Pero tú has venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. No deje que nada le distraiga en esta mañana. Nada le distraiga de recibir lo que Dios quiere sembrar en su corazón y en mi corazón, porque al mismo tiempo lo está haciendo también en mi corazón. El Emaús es el lugar del descanso. Emaús es el lugar de las aguas termales, es el lugar del alivio, y eso es profundamente simbólico. Ellos no están huyendo necesariamente porque fueran rebeldes. Ellos no están diciendo ya no queremos nada de Jesús. Ellos simplemente están dolidos, están tristes, están decepcionados, están confundidos. Ellos están tratando de salir de Jerusalén y encontrar un lugar donde el alma pueda encontrar un poco de descanso. Porque ya habían crucificado su esperanza, Jesucristo. Y eso nos pasa a todos también. Cuando perdemos claridad espiritual, dejamos de buscar el propósito de Dios y empezamos, en vez de buscar el propósito de Dios, comenzamos a buscar ¿qué? Alivio. Alivio. Buscamos algo que calme, que nos calme. Algo que calme la ansiedad. ¿Qué calma tu ansiedad? Pregúntate. Yo quiero que hoy preguntes, que tengas una introspección, que puedas mirar dentro de tu corazón y no es, yo no sé. No, ¿qué es lo que tú corres primero cuando estás en un problema? Cuando estás en una circunstancia, cuando estás en una dificultad, yo quiero que pienses en esta mañana, la última vez que tuviste un problema, aquí fue esta mañana, no sé cuándo, a la vez, el día, lo que sea, que hayas tenido una circunstancia, ¿a qué fue lo primero que corriste? A buscar alivio. Comida, sexo, alcohol, cigarrillo, fumar, televisión, paseo. ¿Qué es? Hay algo que definitivamente nosotros buscamos siempre que tenemos ansiedad. Es el lugar donde buscamos alivio.
esa gente buscó alivio en Emaús en vez de buscar alivio en Dios. Igual nos pasa a nosotros. Buscamos algo que distraiga la mente, algo que nos saque por encima la presión, algo que nos haga sentir mejor, ¿cierto que sí? A veces el alivio es una relación, a veces el alivio es entretenimiento, a veces es trabajo en exceso, a veces es el aislamiento, no quiere hablar con nadie, a veces es una espiritualidad superficial, dormir, dicen por acá. Es algo, pero al final siempre es algo superficial que te hace sentir bien por unos minutos, pero no toca lo profundo de tu ser. El problema no es que el alma no necesite descanso. El problema es querer encontrar el alivio en lo que solo la revelación de Jesús puede darte. Porque solo la revelación de Jesús puede darnos el verdadero alivio. Lucas 24:21 dice, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Ellos tenían ¿qué? La esperanza. Y si usted sigue leyendo el verso 21 en adelante, usted ve que ellos empiezan a decir, él era un profeta, él era el que había sido profetizado, él era un tremendo hombre, él hacía milagros, era una cosa espectacular. Nosotros creíamos que él era el Mesías que iba a venir a liberar al pueblo de Israel. Nosotros creíamos, pero lo mataron. Y con él murió nuestra esperanza era él, murió. Ellos dicen algo devastador. Nosotros esperábamos. Nosotros teníamos la esperanza. Y uno lee esta historia y uno dice, ay, qué verdad que es que esa gente sí. Porque usted sabe el final. Pero ellos no. Pero ellos conocían la promesa de Dios. Al igual que nosotros hoy conocemos la promesa de Dios en muchos otros aspectos de la vida. Esta gente esperaba algo que no se dio, entonces dicen, teníamos la esperanza. Ellos no le dijeron a Jesús, recuerden, ellos no sabían que era Jesús. Ellos no le decían, esperábamos. Ellos no dicen que estaban esperando, que seguían esperando. Ellos le dijeron, estábamos esperando. En otras palabras, la esperanza ya pasó. Y ahí está el centro del problema. No perdieron la esperanza porque Jesús hubiera dejado de ser quien era. La perdieron porque interpretaron mal lo que vieron. Diga conmigo, interpretaron mal lo que vieron. Vieron una cruz y concluyeron que el fracaso. Vieron sufrimiento y que concluyeron es el final. Vieron silencio y concluyeron no está, ausencia. Pero ¿sabe cuál era el problema? Tenían falsas esperanzas. Diga conmigo, expectativas equivocadas. Diga conmigo, expectativas equivocadas. Eso es un tema que dieron en la reunión de matrimonios. Mi esposa profundizó en eso, en algo espectacular, porque tenemos expectativas equivocadas. Creemos que el hombre con el que te vas a casar, ese es el que va a suplir todas tus necesidades. Es el hombre que te destruyó la vida. O el hombre que no hizo todo lo contrario, menos suplir esas necesidades, porque tenía una falsa expectativa. Esta gente estaba equivocada. La cruz no era el colapso del plan. La cruz era el corazón del plan. Era justamente lo que tenía que suceder. Y tengo una pregunta para ti que es bien confrontativa. ¿Cuántas cosas has dado por terminadas simplemente porque no las entendiste? Porque damos las cosas por terminadas porque no las entendemos. ¿Cuántas veces dijiste, yo esperaba, yo pensaba, yo creía, yo soñé, pero yo di, pero yo me entregué, y sin darte cuenta, convertiste la esperanza en memoria, en algo del pasado? Cuando esto pasa, el cuerpo lo sabe y empieza a caminar hacia Emaús.
descanso. Empiezas a moverte hacia el alivio. Empiezas a alejarte del centro del propósito. Empiezas a vivir tratando de sentirte mejor en lugar de ser transformado, de atravesar una transformación. Hay personas que saben, Dios les está hablando, y puede ser en este momento aquí o nos están viendo cuando vean la prédica de nuevo, que saben, Dios les está hablando, pero no quieren seguir adelante. No quieren ser transformados. Quiere seguir en el esperaba, en el pensaba, y yo tenía una idea con una expectativa equivocada. Y esa frase es importante. Cuando pierdes la revelación de quién es Dios, cambias el propósito por el alivio. Cuando pierdes la revelación de quién es Dios, cambias el propósito de Dios por el alivio. ¿Qué es el alivio para ti en tu vida? ¿Cuál es ese alivio? El alivio puede adormecer el dolor. Es como una anestesia. Pero no puede sanar lo que solo la presencia de Jesús puede transformar. ¿Cuál es tu camino a Emaús? ¿Dónde estás buscando alivio? Y sea sincero con su respuesta y respóndala ahí dentro de usted. ¿Cuál es tu camino a Emaús? ¿Dónde estás buscando el alivio? ¿En la rumba? ¿En la fiesta? ¿En el alcohol? ¿En el cigarrillo? ¿En la marihuana? ¿En el doparte? ¿En la comida? ¿En el sexo? ¿En qué? ¿Cuál es tu alivio? Muchos lo hacen en cosas que no suenan tan pecaminosas, pero al final es lo mismo. Están huyendo del propósito de Dios por ir a hacer otras cosas. Segundo, en el camino Jesús te confronta. Algunos dirán, en el camino, pero desde antes ya me están confrontando, pastor, por favor. En el camino Jesús te confronta. Lo siguiente que pasa en el texto es glorioso, porque ellos se están alejando y Jesús se acerca. ¿Ellos están qué? Y Jesús se acerca. Diga conmigo, ellos se están alejando y Jesús se acerca. Yo me voy y Jesús se acerca. Yo me quiero ir, pero Jesús se acerca. Eso es maravilloso. Ellos no van en la dirección correcta, pero Jesús no por eso los abandona. Los alcanza en el camino. Y eso nos conmueve, a mí me conmueve. Porque significa que Jesús no solo sabe encontrarte cuando estás fuerte, también sabe encontrarte cuando estás confundido. Si estás confundido, Jesús está saliendo hoy a tu encuentro. No solo te visita cuando estás encendido y en el fuego, también camina contigo cuando estás siendo desorientado, cuando estás desorientado. No solo se revela en Jerusalén, también se revela en camino hacia el alivio, hacia el aparente alivio, hacia Emaús. Y aquí está lo importante. Jesús no se acerca solo para acompañarte emocionalmente. Jesús se acerca para confrontarte. Diga conmigo, Jesús confronta. Diga, Jesús confronta. Jesús confronta. Dígale, Jesús, confróntame. ¿Le puede decir a Jesús en esta mañana, Jesús, confróntame? Les pregunta
en el verso 19, Lucas 24. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿Por qué están tristes? No porque no supiera, sino porque a él le gusta preguntar para ver qué es lo que realmente hay en su corazón. Hay gente que no le gusta que le pregunten. ¿Por qué? Porque ellos dicen, tú ya sabes la respuesta, no pregunte. No, es que quiero que realmente tú hables lo que hay en tu corazón. Las mujeres son expertas en eso. Y te preguntan y uno, le contesto, ¿será que le contesto? No le contesto, le contesto, no, me morí. Si le contesto me acabo aquí, ¡ay, Dios mío, qué hago! ¿Le contesto o no le contesto? Por la boca murió el pez. Jesús no hace preguntas porque no sepa, lo hace porque quiere revelar lo que domina tu corazón. Entonces ellos exponen su interpretación de los hechos. Hablan de Jesús como profeta poderoso, hablan de una condena, hablan de la crucifixión, hablan de la tumba, hablan de las mujeres que dijeron que está vivo, hablan del rumor de que la tumba está vacía. Tienen información, pero no tienen revelación. Porque dice Jesús que les dice en el verso 25 que faltos de comprensión son ustedes. Hay otras versiones que lo dicen más fuerte. Le hubiera traído la otra versión para que escuchen. Que lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Miren lo que está diciendo palabra. Sí, cuando usted le dice a la mujer, usted sí es lenta, ¿no? Esto lo está diciendo. Él le dio risa. Le recordó algo del pasado. Jesús les está diciendo, ustedes son muy lentos. Qué brutos, para poner otra palabra. En colombiano. Pero qué falta de comprensión. Pero por favor, ¿ustedes qué les pasa? Qué lentos son ustedes. ¿No entienden lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Y empieza Jesús del verso 25 hasta el 32 a predicarles el evangelio. Y les empieza y dice la Biblia que pasa por todos los libros, por los profetas, por el Pentateuco, por todo, hablándole de todas las profecías que hablaban de él, de que él era el Mesías. Y cuando Él les está hablando todo esto que está pasando, imagínense, tremenda confrontación. Necesitamos entender algo. Jesús no siempre viene solo para decirte tranquilo. A veces viene para decirte mosca, pilas. Estás interpretando mal tu vida. Vas por un camino equivocado. Y eso es amor. Eso es amor. No nos gusta que nos digan. Pero hoy Dios te dice, pilas, estás interpretando mal lo que es tu vida realmente. El verdadero problema de ellos no era solo el dolor, era lo que habían decidido creer a partir del dolor. Y eso sigue siendo un problema de mucha gente hoy. No es solo lo que te pasó. Es lo que decidiste hacer acerca de lo que te pasó. Decidiste creer que Dios no te escucha, que esto no va a cambiar. Decidiste creer que esa parte de tu vida se acabó, que lo que sufriste define quién eres. Decidiste creer que el silencio definitivamente es la ausencia de Dios. Pero esa interpretación se convirtió en una realidad emocional en tu vida. Por eso Jesús no empieza con una experiencia mística con estos hombres. Empieza abriéndole las escrituras. Empieza mostrándole la palabra. Y eso es impresionante. Jesús les dice, el problema no es lo que pasó. El problema es que lo que estás leyendo, lo estás leyendo sin mí.
Lo que estás leyendo, lo estás leyendo sin mí. Y eso lo cambia todo. Porque una vida se transforma no solo cuando Dios hace algo nuevo, sino cuando Cristo corrige la manera de que interpretamos las cosas, lo que ya está ocurriendo, cuando Cristo lo interpreta. Cuando Él interpreta lo que tú y yo estamos viviendo. Jesús le muestra que la cruz no contradijo el propósito. Al contrario, Él les dice, la cruz confirmó el propósito. El sufrimiento del Mesías no era una falla del plan de Dios, era el plan de Dios. Y aquí está la verdad profunda para ti, para mí, para ellos también. Jesús no solo quiere acompañarnos en nuestra historia, quiere enseñarnos a leer la historia correctamente. Porque mientras tu vida y mi vida siga siendo interpretada desde la herida, desde la desilusión, desde el me hicieron, desde la confusión, desde el dolor, entonces tú y yo seguiremos viviendo como si estuviéramos lejos de Jesús, como si Jesús estuviera lejos. Pero cuando Cristo empieza a abrir las Escrituras, la niebla empieza a moverse. Lo que parecía incoherente empieza a tener sentido. Lo que parecía una derrota empieza a mostrar propósito. Lo que parecía el final empieza a revelarse como proceso. Y aquí hay una confrontación necesaria. Tal vez el problema no es que Dios no esté obrando. Tal vez el problema es que tú estás interpretando tu vida sin la revelación de Dios. Y esto nos lleva a lo tercero. La mesa. La revelación en la mesa, la revelación te abre los ojos y te devuelve el propósito. En la mesa. Sentado a la mesa con Jesús, dice la Biblia, que los ojos de esta gente se abrió de nuevo y pudieron ver. Llegan a un lugar donde Jesús hace como que sigue de largo, Lucas 24:29. Y ellos dicen, no te vayas. ¿Para dónde vas? Está muy tarde. Quédate con nosotros. Y esto importa mucho. Porque esta gente lleva todo el camino escuchando a un hombre que no saben quién es, de Jesús. Y dice más adelante que un fuego comenzó a arder dentro de ellos. Que yo decía, wow. Quédate con nosotros esta noche. Lo que estás diciendo es poderosísimo. Quédate con nosotros. Y Jesús se quedó con ellos. Esto importa. Porque llega un momento en que no basta con caminar cerca de Jesús. El corazón tiene que desear permanencia. Tienes que decir, no quiero una visita momentánea. Quédate conmigo. Ven. Quédate conmigo, siéntate a la mesa. Y Jesús se quedó. Jesús se sentó a la mesa y toman la cena. Y entonces dice la Biblia que Jesús toma el pan, lo parta, los bendice y se los da. Y en el momento que les da el pan, en ese momento que les dio el pan, dice la Escritura, los ojos les fueron abiertos y los reconocieron. No es simplemente que lo miraron mejor, es que los ojos se abrieron. La revelación no fue el resultado de la agudeza humana, fue el resultado de la gracia de Dios. Y ahí ocurre el gran cambio del pasaje. Lo reconocen y al reconocerlo, ellos mismos dicen esto. En Lucas 24:32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y ahí está la evidencia de una revelación verdadera. No solo cambia la comprensión, una revelación verdadera de Dios enciende el corazón. Antes se caminaba con tristeza, ahora dentro del corazón algo arde. Antes interpretaban la cruz como una derrota, pero ahora todo tiene sentido. Antes ellos se estaban alejando de Jerusalén, pero en este momento, cuando ellos tienen este encuentro con Jesús, deciden volver a Jerusalén.
Iban para Emaús, pero ahora deciden, y esa es la clave. La verdadera revelación de Jesús no solo nos consuela, nos reposiciona, nos vuelve a dar propósito en la vida. El texto dice, levantándose ellos a la misma hora, volvieron a Jerusalén. Eso es transformación pura. Ellos no dicen, qué experiencia tan bonita, hombre. Qué predica tan espectacular, pastor. Oh, wow, qué momento tan especial. Estuvo tan lindo el servicio, pastor. Ay, qué paz en ti. Uy, qué tremenda palabra. Qué cosa. No, ellos no dijeron nada de eso. Ellos se levantaron y dijeron, Dios habló. Es tiempo de regresar. Se levantan y regresan. Porque cuando Jesús es realmente revelado, no puede seguir huyendo en busca de alivio a Emaús. ¿Usted quiere conocer a una persona que está huyendo de Jesús? ¿Cómo la reconoce? Porque vive buscando alivio. Gente que vive enfocada buscando alivio. Que el Señor le revele lo que es esto que acabo de decir significa realmente. Cuando tú realmente, en tu vida Jesús realmente revelado, dejas de huir a Emaús y regresas al propósito. Eso es lo que la revelación hace. Te saca del lugar donde estabas buscando alivio y te devuelve al lugar donde Dios quiere usar tu vida. Te saca del modo de supervivencia y te devuelve al propósito. Te saca del lenguaje de la resignación y te devuelve al lenguaje del testimonio. Y esa es la enseñanza profunda de hoy. Jesús revelado transforma una vida porque cambia su dirección. No solo vienen para hacerte sentir mejor, te devuelve el centro. No solo calma tu tristeza, reordena tu historia. No solo viene para aliviar tu alma, te vuelve a poner en la ruta del propósito. Tal vez tú estás lejos de Jesús en esta mañana, pero estás lejos, muy lejos. Y la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente qué tan cerca de Jesús estoy? ¿Estoy realmente reconociendo su presencia en mi vida? Tal vez Jesús ha estado más cerca de ti de lo que piensas. En tu proceso, en tu herida, en tu confusión, en el silencio. Pero como no lo has reconocido, has seguido viviendo como si estuvieras solo. Y quiero decirte, no estás solo. Hoy el Señor viene a decirte, yo no estoy lejos, estoy más cerca de lo que piensas, de lo que has pensado y de lo que puedas pensar. Siempre he estado cerca. Siempre. Mientras tú y yo vivamos nuestra vida sin reconocer esta verdad, seguiremos caminando hacia el alivio. Buscando el alivio, las aguas termales, el traguito, la fiesta, la rumba, la diversión, porque me tengo que desestresar. Tengo que desestresarme, tengo que desestresarme. Pero la Biblia no dice que ahí está el verdadero alivio. Ahí no está el alivio. Mira al que está y dile, ahí no está el alivio. El verdadero alivio, la verdadera azúcar, no está está en la presencia de Dios. Está en la entrega, en la renuncia. Está en la revelación de que Jesús está. Que tienes propósito. No sigas viviendo como una persona que no tiene propósito. Tu propósito no es hacer dinero.
Tu propósito no es trabajar como burro para que tus hijos crezcan y el día de mañana pues tus hijos de pronto les va bien y tienen una buena carrera y ganan buen dinero para que sigan también trabajando como burros y pues después ya pues, tú te mueres, ¿no? Y nos morimos, ¿no? Y pues nos morimos, pues ya qué vamos a hacer, pero ahorré toda la vida y tengo mi pensión y me doy mi pensión y me compré mi casita allá en la montaña porque ahí es donde me quería retirar. Bueno, si lo logré y si no lo logré, pues me toca trabajar hasta los 80, 90 años en Publix, porque ¿qué más vamos a hacer, no? Ese no es el propósito. El propósito de Dios es más grande que ese. El propósito de Dios es más grande que trabajar todo el año para, unas vacaciones que me merezco. El propósito de Dios es más grande que eso. Por eso Jesús necesita ser revelado. Porque cuando Jesús es revelado, el propósito regresa. Una vida con propósito es una vida que no está buscando el alivio. El propósito en sí es lo que le da ese poder para seguir adelante. Una vida transformada que persigue a Dios y el propósito de Dios. Jesús está más cerca de lo que piensas, pero solo cuando lo reconoces dejas de vivir desde la tristeza, abandonas la búsqueda del alivio y regresas al propósito de Dios. Ponte de pie, por favor, y yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado, dile, de verdad, dile, deja de buscar el alivio. Deja de buscar el alivio. Mire al de atrás, dígale, deja de buscar el alivio. Voltea a mirar al de adelante, dígale, deja de buscar. Vea, que dejen de buscar el alivio, muchachos. Arrepiéntete, entrega eso. Mi esposa aprovechó para tirarme todas. Hoy no quiero hacer un llamado a la emoción. Quiero hacer de verdad un llamado a la honestidad. Porque tal vez el problema no es que dejaste a Jesús por completo. ¿Cuántos aman a Jesús? Esos discípulos amaban a Jesús. Amaban. Aunque el día de la muerte de la crucifixión se escondieron, pero bueno, no importa. Pero lo amaban, pero estaban muy tristes. Porque tal vez el problema que como ellos, tú y yo tenemos, es que dejamos no a Jesús por completo, sino que empezamos a caminar tristes, desilusionados, resignados, sin darnos cuenta. Comenzamos a buscar el alivio donde solo Cristo puede dárnoslo, en su revelación. Y quizás estás viniendo hoy a la iglesia y estás escuchando el mensaje y estás creyendo en alguna medida estás creyendo. Pero como que Dios no está cerca, ¿no? No lo puedes reconocer. Y quiero decirte que ahí en el silencio, ahí en el dolor, ahí en la tristeza, Él está también. Y está en medio de ese dolor y en medio de esa prueba, diciéndote, aquí estoy. Estos discípulos iban tristes a Emaús a buscar el alivio. Cuando yo veo mi vida, en mi vida personal, en el día, estoy en una circunstancia, en un problema, un trabajo, un dinero, compromisos, sueños, metas, cosas que se quieren lograr y están lejos, se ven difíciles de alcanzar, y de pronto empiezas a sentir por dentro algo y te quieres como, no sé, ir a refugiarte en otra cosa, en la comida, no sé, en otra cosa. En mi caso, por ejemplo, la comida deliciosa.
otra cosa, y usted se va, busca otra cosa, y en ese momento tú cierras tus ojos y le dices: Señor, no quiero buscar en esas cosas el alivio de mi alma. En esta mañana o en esta tarde o en el momento que esté atravesando esa circunstancia, no hagamos como los discípulos de Jesús que habían perdido toda esperanza, sino que nosotros oramos a Dios esperanza contra esperanza y le decimos: no necesito esa botella de alcohol, no necesito ese cigarrillo, no necesito ese pan de bono, no necesito esa mujer, no necesito esa revista, no necesito entrar a esa página, no necesito pedir ese dinero, no necesito hablar con esa persona, no necesito hacer esto. Tú sabes, Dios sabe, tú sabes cuál es tu Emaús, cuál es ese lugar al que tú corres para buscar alivio. Lo que realmente necesitas es rendirte a Jesús y a su palabra en esa hora, entendiendo de que Él está cerca, más cerca de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Está tan cerca como cuando tú le dices: Jesús, aquí estoy, ayúdame. Cuando tú oras y le dices: Padre eterno, que sea tu Espíritu Santo obrando en mi vida en este momento, dándole fuerza a mi corazón, que no corra yo tras las cosas que me traen alivio, sino que un día o este día pueda ser Cristo revelado en mi vida y pueda buscar en Él la satisfacción de mi alma, la plenitud, la esperanza no se ha perdido. En ti está mi esperanza. Hoy es día de volver. Hoy es día de volver a la voz, hoy es día de volver a la verdad, hoy es el día de volver al propósito, hoy es el día de volver a Jerusalén, hoy es el día de buscar y de reconocer a Jesús. Ya no podemos seguir viviendo igual. Y yo quiero que hoy tú le digas conmigo al Señor: Señor Jesús, hoy reconozco, dígalo después de mí, que muchas veces has estado más cerca de lo que yo pensaba, pero yo he vivido como si estuviera lejos. Has caminado conmigo, pero no te he reconocido siempre. Te he escuchado algunas veces, pero no siempre te he entendido. He seguido adelante, pero muchas veces con el corazón triste, confundido, resignado. Perdóname por las conclusiones que saqué sin ti. Perdóname por interpretar mi vida solo desde el dolor, desde la pérdida, desde lo que me hicieron, desde lo que vi y no desde lo que tú dijiste. Perdóname por las veces que cambié tu propósito por alivio, por las veces que en vez de permanecer en el lugar de tu voluntad, salí corriendo a Emaús a buscar descanso en cosas que no podían sanar mi alma. Hoy te pido: alcánzame en el camino, confronta mis pensamientos, rompe las mentiras que he construido en medio del dolor, corrige mi forma de pensar, mi forma en que estoy leyendo mi historia. Abre mis ojos, Señor, así como abriste los ojos de tus discípulos. Abre mis ojos para ver el proceso en mi vida que estás haciendo, para reconocerte en mi dolor y para discernirte en mi camino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.